noches a todos. Realmente un gusto estar aquí en esta presentación oficial de INEF de Rosario. No sé si se oye bien en el fondo. ¿Llega bien? Me parece que se apagó. Parece, ¿no? No lo siento. ¿Cómo está? Sí, sí. Vamos a acercarnos más así. Decía el gusto de estar aquí con ustedes en el lanzamiento, en la presentación oficial del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos en esta tan importante ciudad de la Argentina, y que por cierto no es necesario hacer algún augurio con respecto a él, porque estamos absolutamente ciertos del éxito que van a tener en sus funciones, conociendo la precisión de su sabiduría, podría decir, en materia laica, y también el deseo de accionar de la forma más rápida y efectiva posible, de modo que no es necesario hacer ningún pronóstico sobre un seguro éxito. También mi agradecimiento a las autoridades de esta biblioteca que nos han prestado sus instalaciones y que, como se dijo hace unos minutos, no deja de ser casual que se lance en una biblioteca. Es de la mayor importancia entonces que estemos en una biblioteca pública a la cual se puede acceder y se pueden adquirir conocimientos indispensables para lograr la igualdad social. Así planteado este breve introito, querría empezar a hablar un poco sobre lo que es el laicismo dentro de la frase nunca escuchada de la tiranía del tiempo, pero la vamos a reiterar. Por cierto que queremos dejar sentado de antemano, antes que nada, que el laicismo es un concepto político. Y es un concepto político en la medida que pretende incidir en la sociedad para fomentar y para practicar cambios concretos en función de nuestro ideario. Ofendería la inteligencia de ustedes y diría que es político partidario. Desde luego que no, creo que no hace falta ni siquiera la aclaración, pero por las dudas, es un concepto político en la medida que pretende incidir en la vida social de modo de lograr modificaciones a la estructura actual. Es cierto que el laicismo en muchos casos tiene un desconocimiento bastante grande de la gente sobre sus principios, su sentido y su alcance. Yo diría que no es casual ese desconocimiento, pero sin entrar en teorías conspirativas, quiero decir que no es algo pretérito, algo más o menos antiguo, algo que efectivamente está pasado de moda. Y en gran medida esto sucede porque el principio del laicismo ha quedado atado a esa gran discusión que hablaba recién con un asistente, a esa gran discusión que allá sobre el fin de los años 50 se hizo una divisoria de aguas en Argentina de lo que fue la enseñanza laica y la enseñanza libre, en el cual mucha gente cree que nos quedamos allí, pero con un error conceptual importante. Porque lo que se discutía en ese entonces no eran los conceptos del laicismo, era si la enseñanza tenía que ser pública o privada. Ese era el gran debate. Y nuestros antecesores en el laicismo quedaron en alguna medida, no digo demonizados, pero sí estigmatizados, con una concepción muy dualista que rápidamente explico. Si yo soy laico y el otro es libre, ¿qué es el laico? Quedamos como una suerte de defensores de un sistema autoritario, contrario a la libertad. Penosamente, estas personas tan destacadas que formaron parte del laicismo no se dieron cuenta, entraron en esa dialéctica de laica y libre, y claro, los otros tenían una ventaja fenomenal. Yo defiendo la libertad. ¿Usted que defiende el laicismo? ¿Qué será el laicismo? Lo contrario a la libertad. Eso fue un San Benito que efectivamente costó mucho y todavía sigue costando, ¿no?, liberarse de él. Por eso queremos explicitar algunas cuestiones bien concretas y muy específicas sobre el sentido y el real alcance del laicismo, que no se vincula solamente a problemas con las confesionalidades. El laicismo es proactivo, no es reactivo. No somos porque nos oponemos, somos porque proponemos. No es que estamos en contra y en razón de eso estamos. No es así. Sería muy negativo eso. Por eso decimos que nosotros somos proactivos en el sentido de que estamos formulando proposiciones concretas y específicas y no necesariamente somos opositores. No necesariamente. Y antes de entrar en
en materia más específica, quisiera precisar algunas cuestiones porque siempre estamos permanentemente vinculados con el tema religioso. Es decir, el laicismo tiene como adversario a las religiones. Nos reunimos los laicos con el único objeto, con la única razón de ser, de discutir si vamos a prender fuego a las iglesias, y la discusión básica es si con los curas adentro o con los curas afuera. De ninguna manera. No pasa por ahí. Nosotros no tenemos esas ideas. No tenemos ninguna intención de confrontar con las confesionalidades. En absoluto. Para nosotros las religiones no son un hecho central en el laicismo. No son un hecho central en el laicismo. Ya vamos a ver por qué y de qué manera. Las religiones para nosotros son acontecimientos sociales, culturales, políticos y hasta económicos de una relevancia trascendente en la historia del mundo. Y por cierto, que las respetamos perfectamente sin ningún tipo de problemas en la medida que se adecúen a las leyes. Ya vamos a ver cuáles son los campos de uno y de otro dentro del espacio de tiempo que tenemos. Pero por cierto, nosotros no queremos ni debemos tener un enfrentamiento con las confesionalidades porque los objetos son diferentes. Nosotros lo que proponemos desde el laicismo es la inclusión social y la igualdad ante la ley. Y con respecto a las confesionalidades, nosotros respetamos específicamente el concepto de libertad de cultos que está previsto en nuestra Constitución Nacional en el artículo 14. Queremos la libertad de culto, pero atención con este sentido y alcance de la libertad de culto. La libertad de culto tiene en primer lugar, concede, otorga el derecho a todos de tener el culto que deseen. En segundo lugar, de practicar los ritos y mandas que corresponden a esa confesionalidad. En tercer lugar, de sostenerse en ese culto, no ser obligado a cambiarlo. Y en cuarto lugar, que la libertad de cultos implica también el derecho a no tener culto, que debe ser tan irrestricto y tan digno de ser respetado como el ejercicio concreto de una confesionalidad. Cuando hablamos de libertad de cultos, entonces estamos vinculando a ese concepto, ese sentido y ese alcance de lo que significa profesar una determinada confesionalidad, con su doble cara. Por un lado, el derecho a tener el culto con todo eso que mencionamos, y por otro lado, el derecho a no tener ninguno. Y que nadie pueda ser afectado por una o por otra hipótesis. Si tengo una religión o no la tengo. Es una cuestión privativa de cada uno. Y tiene que estar en el ámbito que corresponde, que es el ámbito privado de cada uno de nosotros. Entonces nosotros no tenemos absolutamente ningún problema con las religiones. No lo debemos tener. En la medida que las religiones, las confesionalidades todas, y no necesariamente la católica, se adecúen al derecho positivo de cada Estado. Este derecho positivo de cada Estado regulará, a través de las leyes correspondientes, la existencia de determinados cultos que son reconocidos como tal. Y por cierto, evitarán la existencia de religiones extravagantes, con cultos exóticos o con prácticas de cooptación de personas. Yo recuerdo que hace años en Guyana hubo un suicidio colectivo de más de 900 personas, auspiciada por un santón que convenció a todos que se terminaba el mundo a las 4:43 de la tarde. Y al mediodía se suicidaron 900 personas. Una locura. Bueno, obviamente ese tipo de culto no puede ser aceptado. Pero en la medida que no infringan ese tipo de normativas, no tenemos absolutamente ningún problema con ninguna religión ni con ninguna confesionalidad. Además de ello, nosotros entendemos, con respecto a las religiones, que los objetos de uno y de otro son diferentes. Las confesionalidades, hoy en día, porque antes tenían otras concepciones, pero las confesionalidades de hoy, y no me refiero solamente a la católica, tienen como finalidad el perfeccionamiento del ser humano, que está muy bien, nadie lo discute, según las reglas y los códigos, diría yo, de cada una de esas confesionalidades. Pero al derecho no le interesa tanto eso. El derecho no le interesa tanto el perfeccionamiento de las personas, les interesa regular conductas para que podamos convivir en un ambiente de paz y armonía y que podamos desarrollarnos debidamente. De modo que los campos de acción son diferentes.
Podríamos decir que la moral es autónoma y el derecho es heterónomo. Uno va hacia adentro y otro va hacia afuera. El derecho pretende regular las conductas de modo armónico, y en eso estamos. De modo que, desde ese punto de vista, nosotros no podemos tener absolutamente ningún problema con las leyes. Ahora bien en claro quede, el Estado, que en definitiva, desde el punto de vista de la ciencia política, es el representante político y jurídico de todos nosotros, el Estado ha de proteger a todas esas confesionalidades en pie de igualdad. En pie de igualdad. Esto es, todas iguales en la medida que sean reconocidas por la ley, si no infringen normas de derecho positivo. Todos iguales ante la ley y no va a haber absolutamente ningún inconveniente con ello. Tenemos, desde el punto de vista de nuestro derecho, el tema del artículo 2 de la Constitución, que establece el sostenimiento del culto católico por el Estado Nacional. Sostenimiento que se vincula directamente con el pago, el dinero, en definitiva. Esa es una concepción. Hay algunos fallos de la justicia, y particularmente de la Corte, en el cual entiende que el término sostener no significa incluirlo en el presupuesto necesariamente. Sostener también puede ser darle las posibilidades concretas y efectivas para que puedan desarrollar sus actividades, no necesariamente a través de una partida presupuestaria, que por lo pronto no es precisamente pequeña. No es precisamente pequeña, es mucho dinero el que se va por allí, y con una circunstancia aún más especial, que es que quien recibe todo ese dinero no rinde cuentas, no lleva libros, no da ninguna constancia del destino de esos cuantiosos fondos que recibe. De modo que el tema es así. Pero fuera de ello, no hay ningún problema ni ninguna razón para tener problemas con las religiones. Vuelvo a insistir, el Estado tiene que contener a todos y, por cierto, en función de la legalidad y legitimidad de cada una de esas confesionalidades. Porque tenemos que tener presente un principio muy esencial. La ley debe proteger a la fe, pero la fe no puede hacer las leyes. Así de simple. ¿Es un juego de palabras? No, no es un juego de palabras, es bien concreto. Es la ley la que debe encuadrar la actividad confesional a través de principios muy básicos que hagan a la legalidad de esa acción, pero al revés no. ¿Y por qué al revés no? Porque va a existir necesariamente la tendencia de convertir esos principios confesionales privativos de cada persona en obligaciones sociales. Cuando esos derechos confesionales privativos y privados de cada uno de nosotros se convierten en obligaciones sociales, comienza inevitablemente la conculcación de los derechos. Querramos o no querramos, eso va a suceder siempre. Y sucede siempre, al día de hoy. Porque llega un momento en que se comienza a confundir el delito con el pecado. Y comienzan las policías de las costumbres. Y comienza lo que todos sabemos. Realmente, esa es la única circunstancia que nosotros en el laicismo rozamos los conceptos confesionales. Cuando esos derechos confesionales que buscan ese perfeccionamiento según la óptica de cada religión, pueden o tienden a convertirse en obligaciones sociales. Eso no. Pero fuera de ello, cada cual en el marco que le corresponde, no tenemos absolutamente ningún inconveniente con las confesionalidades. Queda así este problema de la igualdad ante la ley desde el punto de vista del sostenimiento del culto católico. Pero bueno, eso es un tema, si bien es importante, no significa que se pueda entrar en conflicto con ello. Así planteado el tema que siempre desvela a todos, el tema de las confesionalidades, que parece que lo único que nosotros, por eso decimos que nosotros somos proactivos y no reactivos. Tenemos para proponer, no solamente para contestar, sino creo que no tendría mucho objeto que nos reunamos todos aquí en un día de lluvia, un día viernes, que podríamos estar en cualquier otra actividad familiar y demás, tal vez más atractiva. De modo que nosotros tenemos bien en claro esta posición con respecto al tema de la religión, y creo que después abriremos un espacio para discutir sobre ello si hay algunas preguntas que queremos hacer. El laicismo entonces busca la inclusión social. El laicismo entiende
que una sociedad es más rica en la medida que existan heterogeneidades. Las sociedades homogéneas, únicas, con un sistema de unicato, con un sistema no pluralista, terminan generando situaciones absolutamente reaccionarias. Se convierten en dogmáticas, encerradas e inamovibles en sus valores y concepciones. Nosotros creemos que las sociedades se enriquecen en razón de sus heterogeneidades y no tanto en razón de sus homogeneidades. Ahora bien, todas estas heterogeneidades enriquecedoras, porque aportan ideas nuevas, costumbres nuevas, modificaciones, es unas ventanas abiertas y cruzadas, así de corriente. Todas estas variables diferentes tienen que tener un ámbito de convivencia y de coexistencia pacífica. Si no, estaríamos en conflicto permanente. Bueno, ese es el rol del Estado, que va a crear instituciones que permitan armonizar esas diferencias dentro de un contexto social que permita que todos nos desarrollemos en función de nuestras realidades personales, que son en todos los casos diferentes, pero armonizadas en un contexto de convivencia y de paz social. Eso busca el laicismo, entre otras cosas. El laicismo es fundamentalmente antidogmático, y antidogmático en materia científica. ¿Qué caracteriza al dogma? Lo inmutable. El dogma fue, es y será absolutamente idéntico, sin ninguna posibilidad de cambio. Esto puede ser muy válido en el plano religioso confesional, en el marco de una ideología religiosa que puede tener sus dogmas de fe a partir de los cuales se construye toda una doctrina. Y puede ser muy válido en ese aspecto. El problema es cuando ese pensamiento dogmático es llevado al pensamiento científico. Yo creo que sería ilusorio que les reitere ahora a Galileo, en fin, Giordano Bruno, toda una cantidad de antecesores y antecedentes con respecto a ella. Cuando el dogma es llevado al pensamiento científico, ¿qué es lo que va a generar? Inmovilismo. Imposibilidad absoluta de cambiar una sociedad en todos sus aspectos. Por eso somos antidogmáticos. Pero no en materia confesional. Admitimos perfectamente los dogmas de fe de todas las religiones en la medida que estén dentro del marco de la religión. Cuando eso se traslada al pensamiento científico, tenemos problemas. ¿Y por qué tenemos problemas? Porque los laicos somos defensores a ultranza del libre pensamiento. ¿Y qué es el libre pensamiento? Es la posibilidad de buscar la verdad con todas las potencialidades de nuestra mente, sin estar sometidos a condicionamientos. Incorporar los conocimientos que nos imparten o que nosotros podamos adquirir, analizarlos y luego decidir si los incorporamos o no. Si incorporamos esos pensamientos a nuestro diario, o si los rechazamos porque lo consideramos absurdo. Ese es el libre pensamiento. Alguna vez en una de estas charlas hubo alguno que me dijo, pero es una redundancia. Si el pensamiento no es libre, no es pensamiento. Es un adocenamiento. Y en alguna medida, después me dijo, es como el amor tiene que ser libre. Y sí, tiene razón. Es así. Si el amor no es libre, ¿qué estamos haciendo? Y el pensamiento es lo mismo. De modo que nosotros somos cultores, somos hijos del libre pensamiento. Una de los cauces del libre pensamiento es el laicismo. Uno de los cauces. Y decía que el laicismo entonces no va a estar vinculado exclusivamente al tema religioso, como tampoco lo va a estar, aunque sin negar su importancia, al tema educativo. Es muy importante. ¿Cómo lo voy a decir? Somos todos profesores, yo mismo soy profesor, así que todos sabemos la importancia igualitaria que tiene la educación en una sociedad. Desde luego que sí, pero no se agota ahí el laicismo. El laicismo tiene muchas otras implicancias e inserciones. Por caso, si nosotros queremos analizar distintas cuestiones problemáticas sociales, por decir algún ejemplo, ¿cómo vamos a planificar nuestras familias? ¿Conforme a los principios dogmáticos que nos imparten determinadas religiones? ¿O lo vamos a conversar con nuestras parejas para determinar cuál va a ser nuestra planificación familiar? ¿Cómo vamos a combatir el SIDA? ¿Siguiendo los principios dogmáticos que algunas religiones nos inducen?
¿O lo vamos a hacer desde un punto de vista interdisciplinario? ¿Cómo vamos a evitar el flagelo de las madres niñas? No sé en Santa Fe cómo estará, pero me imagino que estará tan mal como en Buenos Aires. ¿Cómo es posible que haya criaturas de 13 años que tengan hijos? Biológicamente pueden hacerlo, desde luego, pero nada más que biológicamente. ¿Y por qué tenemos este verdadero flagelo, que son las madres y los padres, niños también, obviamente? Porque no hay educación sexual. Porque no hay acceso a métodos preventivos de embarazos no deseados. Porque tenemos una legislación en ese aspecto bastante reaccionaria, que suma la falta de educación sexual, la falta de acceso a estos métodos anticonceptivos de embarazos no deseados. Le juntamos reprobación social y hasta condena penal. Yo creo que es un cóctel explosivo. Es un cóctel explosivo. De modo que es un problema que supera lo del laicismo. Es un problema de salud pública esto. Es un problema de salud pública y hay que encararlo como tal. Y no en función de principios dogmáticos confesionales. De modo que se dan cuenta ustedes que la cuestión no es solamente algo vinculado a pelearnos con los curas, o con los imanes, o con los rabinos, o con los pastores. No pasa por ahí. Esto es mucho más amplio. Habla de un proceso integral de la sociedad. Habla de un fenómeno inclusivo. Y si hablamos de un fenómeno inclusivo, tenemos que hablar de un fenómeno exclusivo. Cuando la sociedad adopta políticas que excluyen a sectores de la población, que nosotros los rechazamos. Porque si queremos ser iguales ante la ley, tenemos que generar posibilidades para que eso efectivamente suceda. Y la igualdad ante la ley, no ante cualquier ley, sino una ley que se ajuste a los principios que nosotros sostenemos, inclusivos. De modo que todo el mundo pueda tener acceso a la educación, pueda tener acceso a la cultura, a los bienes que la sociedad está. Todo eso, en definitiva, va conformando estos principios básicos del laicismo, porque no es solamente un principio de emancipación cultural, no es solamente un principio de emancipación intelectual, es un principio de emancipación política. Cuando podamos efectivamente formar parte de una sociedad que incluya todo, que excluya cada vez menos y que incorpore las diversidades de una forma armónica para que todos podamos vivir en paz y armonía. Bueno, eso es lo que buscamos, entre otras cosas, que vamos a ver en unos minutos más, a través del laicismo. Les agradezco la paciencia de habernos